Sean bienvenidos, estimados suscriptores y todos los que nos escuchan, a un nuevo relato de nuestro canal, Leyendas de Horror. Esta vez nos llega la historia de Andrés, un suscriptor que nos envió su historia de terror, que dice así: Hola, me llamo Andrés. Gracias por haberse tomado el tiempo de leer mi historia y aceptarla para el canal. Como les decía cuando les escribí, tengo 18 años trabajando como sepulturero en el cementerio de mi ciudad, y de noche trabajo como vigilante en el mismo cementerio, es decir, paso casi todo el tiempo de mi vida en la casa de los difuntos. En estos 18 años son muchas las experiencias sobrenaturales que he vivido en el cementerio, algunas tan sorprendentes que son difíciles de creer. Lo primero que me pasó, así de extraño, fue a un niño que escuchaba jugar y reír por las noches, aquí en el cementerio. Les voy a contar, desde el principio, cómo sucedió todo. Anécdotas de un sepulturero. No imaginen que uno elige ser sepulturero por capricho o vocación. No, de ninguna manera. Solo un apremiante apuro te empuja a ganarte el pan entre aquellos que ya no caminan entre nosotros. Nadie, en pleno uso de razón, optaría por este menester si no fuera, como ya mencioné, por pura necesidad. Y la mía era tan acuciante que, al presentarse la ocasión, no hubo lugar para la duda. Las alternativas eran escasas. O aceptaba el trabajo, o me unía a los moradores del Camposanto, pero en calidad de difunto, por el hambre, y no sería yo solo, pues a mis espaldas tenía una mujer y un niño pequeño que mantener, por lo que no eran tiempos de ser muy quisquilloso con eso del trabajo. Cualquier cosa era mejor que nada. La paga no era muy generosa, pero al menos aseguraba algo de dinero para llevar a casa. Así que me dediqué a cavar tumbas y a depositar cuerpos sin aliento bajo la tierra. Con el paso del tiempo, desarrollé tal habilidad en la labor que excavar una sepultura me tomaba apenas unos minutos, igual que situar un féretro en su lecho eterno. No obstante, debo confesar que en esta faena diurna no he presenciado o sentido algo sobrenatural. Las verdaderas escenas insólitas han surgido en mi segunda ocupación, adquirida luego de algunos pocos años de enterrar muertos, la de guardián nocturno del cementerio. Y es que la oportunidad de ser vigilante por las noches emergió tras los actos de unos holgazanes que vandalizaron unas tumbas y lápidas con grafitis y emblemas satánicos. Se buscó intensamente quien pudiese ocupar ese cargo, que desde hacía meses se encontraba vacante, y como yo disponía de tiempo por las noches, me ofrecí para el puesto. Además, no era que tenía que estar todas las noches en el cementerio, sino que era un trabajo alternado. Una noche pernoctaba en el Camposanto y la otra descansaba en casa. Por supuesto que el pago era bastante más generoso que el de sepulturero, así que, uniendo ambos salarios, pasaba a obtener un ingreso nada despreciable. Pero ciertamente que el cementerio necesitaba de la vigilancia nocturna, pues no eran solo los actos vandálicos que algunos descerebrados realizaban allí, sino que también los difuntos eran víctimas de todo tipo de hurtos, pues habían desde los que robaban las letras de bronce o cobre de los epitafios, así como sus imágenes en metal, para luego venderlos, hasta robos más atrevidos, en los que desenterraban a los difuntos para sacarles alguna prenda con la que hayan sido enterrados, ya sean anillos, zarcillos, o incluso arrebatarles sus dientes de oro. Por si eso no fuera suficiente, no pocas veces encontramos vestigios de ritos realizados en el cementerio, tanto de brujería como de satanismo. En algunos casos peores se han robado incluso restos humanos, como los cráneos o huesos grandes del cuerpo, como la tibia, que usan luego en rituales de espiritismo o de santería. Todo esto hacía más que necesaria la presencia de vigilantes, tanto bajo el sol abrasador del día como en la oscuridad silenciosa de la noche, donde cada sombra parecía cobrar vida propia. Sin embargo, nada me preparó para el encuentro con el niño del angelito, ese sepulcro que alberga la memoria de un infante
cuya corta existencia de 4 años quedó inmortalizada en la piedra fría de su lápida. Más de un siglo ha pasado desde entonces y el tiempo ha borrado los nombres de sus seres queridos. Se le conoce como el Niño del Angelito por la estatua que custodia su descanso. Un ángel de piedra cuyas alas desgastadas aún parecen querer alzar el vuelo. Este rincón del cementerio se ha convertido en un santuario de esperanza y fe, pues los visitantes, sobre todo las madres que recientemente han dado a luz, así como aquellas que están a punto de hacerlo, suelen traerle juguetes y dulces, y les piden que cuide de su bebé, como si fuera un pequeño santo protector de infantes y nonatos. A pesar de los años, su tumba nunca está solitaria, siempre adornada con flores frescas, juguetes y dulces. Y es que la leyenda del Niño del Angelito no es un mito vacío, sino una realidad que he sentido en la piel, una presencia casi tangible que se manifiesta en susurros entre los árboles y en el ambiente nocturno del cementerio. En muchas ocasiones ha dejado sentir su presencia entre los que vienen al cementerio a rendir homenaje a sus propios ángeles perdidos, y los que estamos más continuamente aquí, le hemos sentido innumerables veces. La primera vez que oí hablar de él fue en una tarde nublada, cuando don Remigio, el sepulturero más veterano de este antiguo cementerio, lo trajo a colación durante una charla casual con el encargado. Sus palabras se perdían entre el eco de las lápidas, y aunque no recuerdo el motivo de su conversación, su nombre quedó grabado en mi memoria. ¿Y quién es el Niño del Angelito?, pregunté con una mezcla de curiosidad y una pizca de temor. Don Remigio me miró, y con una sonrisa que escondía más de lo que revelaba, me aseguró: «No te preocupes, pronto tendrás el gusto de conocerlo». Esa promesa se materializó esa misma noche, después de que mis pasos me llevaran a recorrer los senderos empedrados del cementerio, bajo la atenta mirada de estatuas que parecían cobrar vida en la penumbra. El aire frío rozaba mi piel, y cada susurro del viento traía consigo el olor a tierra húmeda y a historias olvidadas. La linterna en mi mano proyectaba una luz temblorosa que apenas lograba perforar la oscuridad, creando sombras danzantes que jugaban con mi imaginación. El silencio era un ente palpable, solo interrumpido por el crujir de mis botas sobre las hojas secas. Fue entonces cuando, en medio de ese mar de tumbas y mausoleos, escuché la risa cristalina de un niño. El miedo me invadió, pero cumpliendo mi tarea de vigilante, dije: «¿Quién anda ahí? No te escondas, este no es lugar para juegos». De súbito la realidad cayó sobre mí como una losa pesada. Claro que no era hora ni lugar para juegos, y mucho menos para risas inocentes. Me acordé en aquel momento de El Niño del Angelito, y corrí con el corazón golpeando en mi pecho, y la linterna oscilando salvajemente, proyectando un espectáculo de luces y sombras sobre las lápidas. Las risas parecían perseguirme, cada vez más cerca, hasta que finalmente, sin aliento y con el cuerpo temblando, llegué a la casilla de vigilancia. Aquella noche se había quedado don Remigio, quien estaba de pie en la entrada de la casilla, riendo a carcajadas al verme llegar con más cara de cadáver que la de todos los que estaban en aquel lugar. «Veo que ya lo conociste», me dijo entre risas. «Ese es el Niño del Angelito, ya te acostumbrarás a él». De hecho, así fue. Tanto es así que con el tiempo aprendí que hay que recoger sus juguetes cuando los encuentro regados por el cementerio y llevarlos a su mausoleo, si es que no quiero escuchar sus llantos y lamentos esa noche. Si, por el contrario, quiero escuchar sus risas, se le lleva tortas o cualquier dulce, y eso lo hará muy feliz. Otro acontecimiento extraordinario que no podría pasar por alto y que suele aparecer en las profundidades de la noche, cuando el silencio se adueña del cementerio y solo el murmullo del viento acompaña a la soledad, es el de los difuntos despistados, que es como los trabajadores del camposanto nos referimos a ellos. Son almas que, recién liberadas de su envoltura mortal, parecen incapaces de abandonar este plano. A veces, bajo el manto estrellado, se perciben sus figuras etéreas, vagando sin rumbo cerca de sus tumbas, con sus contornos apenas visibles en la penumbra.
Se mueven con una lentitud melancólica, como si cada paso les costara un esfuerzo sobrehumano, y sus ojos, vacíos de vida, pero llenos de un anhelo incomprensible, buscan algo o alguien que ya no forma parte de su nueva existencia. Estas apariciones, aunque habituales, nunca dejan de sobrecogerme. Cada encuentro es único. Algunos espíritus irradian una serenidad que calma el aire frío de la noche, mientras que otros parecen sumidos en una confusión que les hace errar entre las lápidas, tocando los nombres grabados en piedra como si intentaran recordar. Estas almas suelen vagar por un tiempo, incluso varios días. Durante las noches oscuras y silenciosas, es cuando más puede vérseles moviéndose cercanas a su sepultura, como si estuviesen confundidas o desorientadas, sin saber qué hacen allí, o apenas asimilando que ya no pertenecen al mundo de los vivos. Y como digo, suelen estar un tiempo. Algunos se han visto solo una vez, otros persisten durante semanas, pero luego desaparecen hasta no vérselos más. En ocasiones, el eco de sus suspiros se confunde con el crujir de las hojas secas, y puedo sentir la pesadez de su tristeza, un lastre que los ata a este lugar sagrado y maldito a la vez. Los más antiguos del lugar dicen que el cementerio es un cruce de caminos, un umbral entre lo terrenal y lo eterno. Yo, que he pasado incontables horas entre sus mausoleos y criptas, empiezo a creer que hay algo de verdad en esas palabras. Los difuntos despistados son la prueba viviente de que la muerte no es el final, sino una transición hacia algo que nuestra mente no alcanza a comprender. Estos difuntos despistados están aferrados por algún motivo a esta vida, y por razones que escapan a mi comprensión. Quizás es la negación, un apego inquebrantable a lo que una vez fue su existencia en este plano, lo que los hace merodear cerca de los restos mortales que dejaron atrás. A menudo me pregunto si es la confusión o algún asunto pendiente lo que les impide partir hacia su destino final. Entre estos espíritus errantes, hay uno que destaca por su constancia. Me refiero al ánima de Morillo, llamado así porque ese era su apellido en vida. Cada año, sin falta, en el mes de enero, su presencia se hace notar. Es como si tuviera marcada en su etéreo calendario la cita anual con nosotros, los vivos. Cuando el cielo invernal se tiñe de oscuro y las estrellas parpadean con indiferencia, Morillo hace su aparición. Se desliza entre las tumbas, su figura apenas perceptible, un susurro de lo que fue, envuelto en la bruma de la medianoche. ¿Qué hago aquí?, se oye murmurar una y otra vez, como si esperara una respuesta que nunca llega. Su voz, aunque tenue, resuena con una claridad que estremece el alma, y su pregunta se convierte en un eco que se mezcla con los ruidos del lugar. Todos en el cementerio hemos presenciado su ronda nocturna, ya sea en solitario o acompañados. En los días cercanos a enero, ya nos decimos, Morillo está por llegar, refiriéndonos a él, y efectivamente no es impuntual a su cita de cada año. Es como si su visita fuera un recordatorio anual de que hay misterios que están más allá de nuestra comprensión. Su lápida, erosionada por el tiempo, aún declara la fecha de su partida de este mundo, enero de 1943. Y desde entonces, cada enero, su silueta se perfila contra la luz de la luna, vagando taciturno, sumido en sus pensamientos fantasmales. Su eterna pregunta, ¿qué hago aquí?, parece buscar en el viento una respuesta que le dé paz. A veces, cuando el viento sopla desde el norte y el frío se cuela hasta los huesos, puedo sentir casi lo que él siente: la confusión, la soledad, la inquietante sensación de estar perdido en un lugar que una vez llamó hogar. Pero no vayas a pensar que son solo los sucesos paranormales, los más raros y extravagantes, que se dan cita en este cementerio, porque te cuento que hubo algo todavía más macabro que pasó por aquí hace nada, apenas hace un par de años. Algo tan espantoso que eclipsaría cualquier historia de fantasmas y aparecidos. Se trata de lo que nombramos el caso de la novia cadáver. Te hablo de una joven, Lucrecia se llamaba, cuya belleza rivalizaría en donosura y gracia con la misma diosa Afrodita. Pero ella, aún en la tierna edad de los amores y ensueños, dejó este mundo prematuramente,
Su muerte, hace poco más de 2 años, fue como ver marchitar una rosa desprendida de su tallo, abandonada bajo el abrasador sol del mediodía. Un joven y apuesto caballero, su amante doliente, no dejaba de venir al cementerio a traerle flores a su amada y a bañar la fría lápida de mármol con sus abundantes lágrimas. Esa tristeza tan pura y profunda se convertía en rutina todos los atardeceres. Justo antes de cerrar las puertas del camposanto, el joven, siempre con lágrimas en los ojos y sollozos en la garganta, fingía marcharse, pero lo que hacía era dar un rodeo, saltar la reja trasera y volver a escondidas, deslizándose entre las tumbas como uno de esos difuntos despistados que merodean por aquí y de los que ya hice mención. Con el paso del tiempo, ya nadie le decía que se fuera, le dejábamos quedarse a su aire, lamentándose junto a los restos de su Lucrecia. Pero una noche de esas, como si de una película de terror se tratara, con truenos retumbando y la lluvia cayendo a cántaros, el joven destrozó el mármol de la tumba abandonada, escarbó la tierra con sus propias manos y se llevó el esqueleto de su amada, rígido y frío, en sus brazos. Cuentan que ya en su cuarto, triste y sombrío, con solo una vela funeraria iluminando la penumbra, puso a su lado el esqueleto helado y se casó con lo que quedaba de ella. Cubrió de besos esa boca que ya no era boca, le puso una corona de flores al cráneo sin vida, le ató con cintas los huesos pelados y sonriendo le susurró sus cosas de enamorado. Después se llevó la novia a la cama, se tumbó a su lado y ahí, abrazado a ese amor convertido en huesos, se quedó dormido para siempre, porque decidió que no podía vivir sin ella. Un acto de amor o de locura, quién sabe. Lo cierto es que cuando encontramos lo que para nosotros era un vil sacrilegio, aquella tumba profanada, dimos aviso a las autoridades, quienes no tardaron en encontrar los restos de Lucrecia, y al lado, los de aquel joven amante, también sin vida, pues había decidido acabar con su sufrimiento. Ahora ambos descansan aquí, uno al lado del otro, en este cementerio, amándose hasta la eternidad. Y si esto que te he contado hasta ahora te ha parecido aterrador, espera a escuchar otra de las manifestaciones misteriosas que suelen presentarse en los cementerios durante la noche. Estas manifestaciones no son visibles, no puedes verlas ni sentirlas, sino que son audibles, solo puedes escucharlas, y de alguna manera esto lo hace más pavoroso. En verdad ni siquiera estoy seguro de que deba llamarlas manifestaciones, como los casos a los que he hecho alusión antes, como el del niño angelito, o los difuntos despistados. No es este tipo de apariciones, es algo mucho más profundo o más grande, por decirlo de alguna manera. Es como si el cementerio en sí, con todos sus inquilinos bajo tierra, se transformara en un ser vivo y quisiera expresarse usando los sonidos de su entorno, los que la naturaleza le presta. El canto pausado de una lechuza, el paso sibilante del viento entre las ramas de los sauces y los cipreses, las hojas secas arrastradas por la brisa, el aullido de los lobos y coyotes, el croar de las ranas y los sapos, el graznar de los cuervos y el batirse de sus alas, los chillidos de los murciélagos, la estridulación de los grillos y las cigarras, el gotear de la lluvia, ya leve en llovizna o con ímpetu en la tempestad, los estruendos de los truenos y centellas e incluso el arrastrarse de un reptil. Todos estos sonidos y más sirven al cementerio para comunicarse. Tomados estos sonidos por separado no dicen nada, pero todos juntos forman la más aterradora de las orquestas, y si dudas de lo que digo, te invito a visitar a un cementerio a la medianoche y a prestar atención al conjunto de sus entonaciones. Aclaro que no es muy común presenciar este fenómeno de los cementerios, pero en mis años como sepulturero y vigilante nocturno de uno, puedo decir que más de un par de veces lo he escuchado. Es como si de un recital macabro se tratara, dirigido por la misma parca en persona. Todo comienza en la más profunda quietud del camposanto. De repente, una brisa casi imperceptible susurra entre los árboles. Luego, el ulular de un búho marca el compás, con una precisión que parece que leyera la partitura de una música misteriosa. La brisa se intensifica y en el fondo, los grillos comienzan su actuación, suavemente al principio,
pero aumentando gradualmente su estridencia. Los truenos retumban en la distancia, anunciando la entrada de la percusión en esta siniestra representación. Entonces, un acorde distante comenzó a resonar, un sonido que podía confundirse con el zumbido del viento o un coro de voces graves y lejanas. Pero era, en realidad, el murmullo de la lluvia al golpear el suelo, un sonido que crecía en intensidad. Lo que había empezado como un adagio suave se transformó en un concierto presto y vigoroso. En un instante, con el estallido de un relámpago que rasgó la oscuridad, aquella melodía misteriosa, interpretada por los instrumentos de la naturaleza, se materializó de forma vertiginosa. Era el rumor lejano del trueno que junto a la tempestad rugía con furia. Era el gemido del viento en la cavidad de la montaña. Era el sonido monótono de búhos y lechuzas, inquietos en las copas de los árboles, los grillos, los murciélagos, los lobos y coyotes, los cuervos. Todos esos sonidos nocturnos formaban un concierto sobrenatural. Todos sonaban al unísono, cada uno con notas distintas, pero perfectamente armonizados en el conjunto. El clímax era absoluto. La excitación y la furia habían alcanzado su punto culminante. Los truenos y relámpagos iluminaban la noche. La lluvia castigaba con saña las lápidas blanquecinas, y todas las criaturas de la oscura noche lanzaban sus gritos al cielo, como si fuera la novena sinfonía de los difuntos o el más macabro dies irae imaginable. Luego de minutos de zozobra ante semejante recital del inframundo, un gran rayo, seguido de un trueno ensordecedor, y todos los sonidos de la noche lúgubre resonaron al mismo tiempo en un segundo, para después dar paso a un silencio profundo. Solo se oían unas gotas caer tímidamente en los senderos del camposanto. El viento, que había estado en calma por un momento, silbó de nuevo, y las hojas se alzaron en un remolino confuso, perdiéndose en la lejanía entre las sombras de la noche. Y entonces pensé algo que no puedo recordar, y que, aunque lo recordara, no encontraría las palabras para expresarlo. Si disfrutas de nuestro contenido, no dudes en suscribirte al canal. Tu apoyo nos permite seguir creando historias como esta. Te deseamos dulces sueños y que descanses en paz.